los últimos vídeos se desprenden más preguntas, que tienen que ver con las colgadas. Yo les decía que en esta toma, que empieza como en aquello que llamamos igualación, donde yo tomo este pie, generalmente este pie es para hacer esto que se llaman colgadas. Colgadas. En la historia del tango, los ejes, este es el eje de Haydn, el punto que une su cabecita con los pies, este es el mío, estos son los ejes paralelos. En el comienzo de la historia del tango, los ejes eran convergentes. El tango no se bailó siempre igual, cada 10 años más o menos cambiaba la forma de bailar y nacían los estilos. Entonces, aquellos tiempos, en los primeros tiempos, los ejes, eso es en el canyengue por ejemplo, los ejes eran convergentes. Ustedes ven, ¿no? Así. Hay una historia del tango que es historia de la literatura del tango, del teatro del tango y de los ejes del tango. La evolución de los ejes fue diferente. Entonces, primero fue convergente, el canyengue un poco menos convergente en el tango de los 30, el año de lo muto, un poco menos convergente, pero más flexionadas las piernas en el tango de los 30 y casi paralelos en el tango de salón, que nos paramos postura, elegancia y compás en esta forma. Pero después hubo una evolución sí de la música, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, es una evolución, y aparecen estos conceptos, bueno, con Piazzolla, con las orquestas nuevas de narcotango, etcétera, etcétera, donde también el tango tiene una estética diferente a veces, y es porque los ejes otra vez vuelven a cambiar, y ustedes se encuentran con estas cosas. Los ejes, ¿ven? Se dicen divergentes, porque arriba son más separados que abajo. Acá son paralelos, acá son convergentes. Distintos ejes según el estilo que ustedes quieran bailar, el estilo que ustedes prefieran, la música que toquen. Bueno, entonces yo les decía que esa toma con el pie derecho, pero no es la única, hay un montón de maneras. Entonces, para contarles un poquito más, contestar un poquito mejor su pregunta, tomamos estas dos figuritas que vieron al principio, con música. En una, ¿qué pasa? En una, especialmente cuando estamos más melódico, por ejemplo, podemos llevar a la chica un paso lateral. Yo paso mi eje a mi pie derecho y ella entiende que le estoy ofreciendo el pie derecho, pero ella está en su pie derecho, ese es su eje. En este momento yo la he llevado ahí. Y entonces ella, porque se lo estoy ofreciendo, toma ese pie. Y ahora, pasando por neutro, vamos a esto que es un espejo. También pueden oír por ahí que le dicen americana, no sé por qué, pero muchas veces. La llevamos a la chica a un paso lateral y hacemos una sacadita aquí, ¿ven? Mi muslo está adentro tocando el muslo interior de la chica, para llevarla atrás. Cuando ella va a pisar, con nuestro muslo la llevamos a un voleo. Ella tiene que estar en su eje, y nosotros hacemos esto que se llama una traba. Permíteme. Esto es una traba, se llama así. Es para contener la velocidad. Cuando voy a un paso lateral, ahí. Las rodillas van a estar juntas, esta pierna va a estar recta y la otra no. Bueno, pero eso lo hablamos otro día. Pero acá es un anclaje, ¿no? Entonces, la llevamos a la chica
muy amablemente ella nos permite llevarla para allá. Y ahí vamos al voleo. Viene nuestra traba, ¿sí? Traba. Si ustedes me ven medio de frente no se nota tanto, pero estoy bien trabado. Y la traemos con energía, pero tomamos este pie. Y entonces, otra vez, consiguieron una colgada, pero con el otro pie. Lo de las colgadas es infinito, como todo en el tango, y ya si les interesa nos mandan un mensajito y les damos más variaciones. Bueno, entonces, no sé si quedó claro, es otra manera de llegar a lo mismo, para que ustedes tengan más herramientas expresivas y de acuerdo a las circunstancias las usan. Nosotros, cuando contestamos preguntas de técnica, no estamos diciendo así se baila el tango. No, estamos contestando preguntas. ¿Ustedes quieren saber cómo se hace esta figurita? Bueno. Ahora, otra cosa es que yo diga, bueno, vamos a trabajar el estilo de los años 30. Bueno, no podemos hacer estas cosas porque no estaban creadas. Si hablamos de estilos tenemos que ser rigurosos. No nos podemos apartar. Si estamos haciendo un canyengue no podemos girar, no podemos porque no se había inventado el giro. Y si nosotros empezamos a meter cosas de otros estilos, se va toda a cualquier lado porque así no es. El bailar, escuchamos una música, reconocemos el estilo en que esa música se tiene que bailar. Por ejemplo, hacíamos el canyengue. No tenemos libertad para meter cosas que son de otra época, porque cuando nosotros nos metemos en un estilo es como tomar una máquina del tiempo. Si hacemos todo bien, el estilo, la música, el abrazo, la maduración, nos vamos a sentir como ellos se sentían hace 100 años. Eso es mágico, ¿o no? Es mágico. Bueno, vamos a bailar un tango de D'Arienzo, como decían los milongueros, el D'Arienzo de antes, de los años 30. No podemos hacer otra cosa que lo que hacían ellos si queremos sentir lo que sentían y si queremos expresarlo como esos maestros creadores lo crearon, porque no eran ningunos tontos, ya habían pasado por todo lo otro. La música cambió, hay que bailarlo de acuerdo a la música. Bueno, ahora, para no irme por las ramas. La otra figurita, esta que vamos a ver, la seleccionamos porque contiene algunos elementos interesantes que pueden servirles a ustedes para comprender y desde ahí sacar ideas nuevas. Cuando lo saben, pueden empezar a pensar, ah, mira, era así, podemos hacer esto. Me refiero a lo siguiente, ya van a ver a dónde quiero ir. Nosotros cuando caminamos normalmente, por ejemplo, haciendo un paso básico del tango, uno de los pasos básicos que es este, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Cuando hacemos eso, no nos damos cuenta de otra cosa que está pasando. Ahora van a ver. Ahora vamos a hacer un molinete de salón, más o menos, para que se dé una idea. En el molinete de salón, no el milonguero, no el orillero, la chica gira las caderas. Entonces giró las caderas, hizo un paso, yo puedo hacer una sacada, siguiente paso, ella hace un paso lateral, y un tercero, puedo hacer una parada aquí, y esto se llama un molinete, que tenemos que seguirlo, lo ideal es seguirlo, seguir girando. Pero esta es la estructura básica de un molinete, de cualquier molinete, es una secuencia. Paso adelante, apertura, paso atrás. Paso adelante, apertura, con su técnica, con sus leyes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos hacia quinta, yo voy a hacer un cambio de sistema. 1, 2, cambio de sistema. Y sigo como para quinta. 3, 4. Si paro a la chica, si la paro aquí, puedo decir que ella está en un 8 atrás.
O si la miro de aquel lado, está en un 8 adelante. Pero es, bueno, ahora me sirve pensar que es un 8 atrás. Si giramos a la chica, ella está en un paso lateral, en una apertura. Y si la giramos más, la chica está en un paso adelante. O sea que hizo un molinete. Estático, puntual, sí, pero es un molinete, porque fue 8 adelante, apertura y 8 atrás. Entonces, si eso es así, puedo aprovechar ese paso entrando en este eje, ahí, hacer una colgada. ¿Ven lo que digo? Es importante que pensemos siempre qué está pasando en el piso cuando hacemos cosas, porque a veces están escondidas. Si yo veo que hay aquí un molinete, ¿no? Ahí, ahí y ahí, va a haber infinidad de cosas que voy a poder hacer usando esas posiciones, pero tengo que darme cuenta que existen. Y como esas hay un montón, gracias a Dios. Bueno, creo que está, ¿no? Gracias.